Bien, continuamos. Casi termino de streamear. Estoy acostumbrado a cuando grababa, de que yo hacía esos cortes al principio y al final, y tenía, claro, tenía que poner pantalla en negro, cortar o iniciar y tal. Bien, ¿en qué nos quedamos? Esto es lo de... Esto es una de las anécdotas. De no desbloquear ya la siguiente misión, por cierto. Detalles del evento, vamos a verlo. Esto es lo que hemos visto. Durante el recorrido interno, un reclutador del gremio de aventureros, si no me equivoco es el que está de fondo, que está de verde, esos son del gremio de aventureros, prepara con esmero un evento de lo más interesante. Es este, ¿no? Sí, no sale ahí. Vamos a esta primera anécdota. Buenas. Esto no va a ser con diálogo, por lo que veo. Esta zona ya está despejada. Supongo que ya está. ¿Qué hago? Eres tú, viajero, perdón por todo el lío que tengo que no te había visto. ¿En qué andas metido esta vez? Verás, el Ministerio de Asuntos Civiles, bla bla bla, ha solicitado ayuda al gremio de aventureros del IUE, con algunas tareas del rito de la linterna de este año. La Geoarmada se encargará, la Geoarmada barra la policía de la zona, está encargada de patrullar la ciudad y algunas zonas clave, mientras que nosotros nos encargamos de los monstruos que hay por las afueras y de los bandidos que vayan buscando problemas. Hablando de esto, tú también eres miembro de nuestro gremio, ¿no? He oído hablar mucho de tus hazañas. Si estás disponible, ¿podrías echarme una mano? ¿En día de fiestas? Bueno, como estamos ayudando al Ministerio de Asuntos Civiles, en días festivos ofrece una compensación adicional por nuestros esfuerzos. Todos los aventureros que se ofrecen voluntarios para estos encargos podrían obtener recompensas adicionales cuando los terminen. ¿De cuánto estamos hablando? De una cantidad generosa, créeme. Pues déjame ver primero cuánto trabajo hay. Por supuesto, sabía que no iba a quedarte de brazos cruzados. Se me aseguraré de marcarte las localizaciones confirmadas por el gremio. Ah, y toma estos minitubos pirotécnicos. ¿Minitubos pirotécnicos? Si aceptas alguno de los encargos, recuerda prender uno de estos tubos pirotécnicos cada vez que despejes una zona. Una vez que se hayan lanzado los fuegos artificiales, enviaremos a alguien y marcaremos esa zona como despejada. Después ajustaremos el plan general en función de las zonas que se hayan despejado. Pues esto es un planificado. Sí, y es que estamos hablando del reto de la linterna, no podemos permitirnos cometer errores. La gente está muy tensa últimamente. En fin, voy a ver cómo está la situación, que tengo que mantener a Lan informada. Muy bien. Esto es lo de Yelan, ok. Estamos haciendo lo de Yelan. Ir al desafío. ¿Qué desafíos son? De pelea, por lo que estoy viendo. Vamos a echarle un vistazo. Pero posiblemente me voy a cambiar al hilo, que me estoy aburriendo ya de ver a Naita. Señora Kusanagi, lo siento, pero voy a cambiarte por Rito. Que será muy tierno y todo eso, pero ya me está cansando tenerlo en el hilo. Héroes anónimos. Derrotan 9 enemigos. Eso no puede ser tan difícil. Sí, de hecho van a ser rapiditos, por lo que veo. Estos lo están reciclando de... O sea, la pirotecnia muy de gratis. Esos son míos. Gracias. Esto es desde que hice... ¿Cuál es tu personaje favorito? Uf. Acá hay temas con los personajes favoritos, porque está el personaje favorito... Está el más... a mí siempre me gusta dejarlo así. Que está el personaje favorito de que te gusta como el personaje. Y luego está el personaje más útil que consideras. Porque claro, entre el personaje favorito, las cosas se ponen complicadas. Yo supongo que Diluc es un... Buena gente, es que claro, hay muchos que elegir. Luego vamos a pasar por esa conversación, porque va a ser densa. Pero si vamos por el personaje favorito en tema utilidad, Kazuha, el que uso de vez en cuando, que ahora no puedo poner porque estoy volando. Kazuha es un 10 en todo. Incluso se ganaría el otro puesto. Con su habilidad esta de hacer el salto y luego caer. Aparte que te despeja a todos los enemigos. Uy. Aparte que te despeja a todos los enemigos, es un muy... Así como personaje, es súper... ¿Cómo decirlo? Claro, entre nosotros le decimos de súper pana. Como... súper colega. Súper buena onda, tranquilo, no sé. Muy guay el chaval. Y claro, luego si nos vamos al tema de... Esto se ve acá, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito? Hay un buen par.
Hay mucha gente y de hecho aquí ni siquiera tengo... Es que yo no tengo todos los personajes. Galería de personajes. Si nos vamos al personaje favorito de todos, yo creo que está difícil la decisión. Supongo que Kokomi. Pero es difícil. Kokomi, Kazuha... Es complicado ese tema. Y suele ser delicado también para alguna gente. Bueno, fue buena mi pregunta, sí, es muy... esas pegan fuerte en estos tipos de juegos. Eso fue todo por parte del diario, perdón. Eso fue todo por parte de ese desafío. Ahora pasamos al siguiente. Vamos a seguir haciendo estos desafíos para ir avanzándolos. Pero claro, si vamos por una respuesta rápida me quedo con Kazuha. Vamos a dejarlo en eso de momento. Con aquí el muchacho Kazuha. Muy útil, muy cómodo y muy buen personaje en general. Que me acuerdo de cuando salió. Es que esto pasa con todos los personajes. Cuando salen, están las dos opciones. Cuando sale un personaje dicen, Dios mío, este personaje es el más roto de todos. Y si no lo tienes es porque no te gusta el juego. Y luego están las otras listas, que es como, este personaje no vale para nada. A Kazuha le pasó lo de, este personaje no vale para nada. Y yo roleé por él porque me caía bien, porque lo conoces en la historia. Y todo eso sale en la historia y todo eso, y luego ves si lo desbloqueas o no en el sistema de gacha. Y yo lo desbloqueé porque me caía bien. Y luego resultó ser el mejor personaje del juego. Y luego pasó la oportunidad de poder sacarlo y todos están como, rayos, ¿por qué no lo saqué? Era súper bueno. Y míralo ahora. Todos súper felices con él en tema de que es súper buen colega. Y aparte, ¡ay, no llego! Es súper buen colega y aparte te carrea todo el juego. Y aparte, en mi opinión, ayuda mucho el hecho de que es anemo, o sea, viento. Porque las interacciones con viento siempre son muy bienvenidas. Los fuegos artificiales es buenísimo. ¡No! ¡Las piezas! Esos son míos. Estos míos, son míos. Son 3 secuencias de pelea, por lo que estoy viendo, seguidas. Esto, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que hicieron esto en un evento, pero era hacer esto de peleas. Pero antes tenías que ir caminando, tenías que ir y valerte por ti. En una se les ocurrió hacer eso de colocarte esos vientos para que puedas moverte entre ellas. Y Dios, como gustó, era súper cómodo. O sea, ya pueden ver que es súper cómodo para moverte entre ellos. ¿Cómo sacamos recompensa? Esto está súper guay. Estos eventos son para esto, básicamente, en el Genshin. Son para sacar recompensas. Hay algo de historia que lamentablemente no está en estas secciones, que estas secciones son para que te lo pases guay. Vamos a Sumeru, qué raro. Aquí no estamos pasando para Sumeru. El evento es en el otro lado, pero bueno. ¿Cómo le gustan los desarrolladores? Sí, para lootear mucho. La cosa es que en los eventos, esto pasa con todos los juegos tipo gacha, si no me equivoco, que cuando hay un evento vale un montón la pena hacerlo, pero un montón. Sobre todo porque te dan la currency que te permite sacar a los personajes. Y la ulti de Kazuha es buenísima. Deja el área ahí pegando. Uy, fallé. Tú que me estás reventando, colega. Tengo que acordarme de recoger esto. Voy muy animado al siguiente. Así lo que decía, en los eventos estos, lo relevante es que te dan mucho esa currency para sacar los personajes. Que no sé si la vez pasada vimos esta pestaña, que es aquí es donde se sacan los personajes. Aquí pides tus deseos.
Yo creo que justo estoy tapando eso. Ahí están los que tengo yo. Tengo 10 deseos convertidos y esta es la currency. Con 160 de estas pides un deseo. O sea, le metes una monedita al gacha para que te salga algo. Las probabilidades, se habla lo suficiente de ellas. Y bueno, lo dicho, el personaje de que está ahora no lo quiero sacar. Pero ahora todos se están volviendo súper locos con él, de que está súper bueno. Que... Ah, sí, también. Dicen que C0, y ahora lo explico, que C0 es uno de los mejores personajes. ¿Qué es eso de C0? Que tal como te pueden salir los personajes, porque es aleatorio, te sale o no te sale, si te salen repetidos, si nos vamos acá, Diluc por ejemplo, si te sale, en algún momento me salió Diluc y lo desbloqueo para poder jugarlo. Si me sale de nuevo, lo que te dan son constelaciones, y estas son las C, C de constelaciones. Por ejemplo, a mí me salió repetido Diluc una vez. Tengo esto, condena. Que básicamente son pasivas para que se van haciendo cada vez más fuertes. Por ejemplo, Diluc, el daño de Diluc aumenta un 15% contra enemigos que tengan menos del 50% de vida. Y estas son pasivas que se van desbloqueando si es que el personaje te va saliendo repetido. Entonces, ¿cuál es la gracia de este personaje nuevo que está ahora, que están todos locos? Dice que sin esas constelaciones el personaje está muy bueno. Entonces es económico. Porque si quieres sacar un personaje C6, que es el máximo, eso ahí tienes que meterle dinero al juego y por eso es económico el personaje que acaba de salir. O invertirle mucho tiempo. Yo llevo jugando ya 2 años y claro, Diluc es un 5 estrellas de los comunes, por así decirlo. Y recién le tengo una. Recién me salió repetido una vez. Otros 5 estrellas Kokomi, solo una constelación, lo mismo. La Shogun, 2. 2 veces me ha salido repetido. Esto fue pura suerte. Esto fue muy gratuito por parte de la Shogun. Que estaba aburrido y digo, voy a tirar un poco en el gacha. Y me salió. Kazuha creo que no tiene nada. Y mira el cariño que le tengo. Lo tengo C0. Y bueno, luego están los personajes 4 estrellas. Que si pillo uno. Que luego es muy común que esto. Los 4 estrellas todos repetidos ahí. Otro 4 estrellas ahí todos repetidos. Socros creo que no la tengo, ¿no? Rosaria, claro, los 4 estrellas se nota de inmediato la rareza de cuántas veces te salen repetidos los personajes. Pues si nos vamos a otros 5 estrellas, Mona. Ah, mira, esta la tengo con 2. Kusanagi, que 5 estrellas, 0. Kechin, esta la tengo con 2 también. Ok, eso me está sorprendiendo. Ayaka, pero nunca me había puesto a revisar eso. Entonces, si uno se mete a jugar ahora y saca al Hazen, creo que era, por así decirlo, se ha sacado un poco la lotería. Las estrellas son rarezas, sí, van por rarezas. Hay personajes de 4 estrellas y 5 estrellas. Y que te salgan 5 estrellas en el gacha, pues para la probabilidad es como de un 0,5% que te salga. Entonces claro, ya ves la suerte que tienes que tener para que te vayan saliendo los 5 estrellas. Pero el juego te compensa con esa probabilidad, con que tiene un sistema en el que si pides... ¿Cómo era? Si pides 10 deseos... Mentira, si pides 9 deseos y no te sale nada, te salen 3 estrellas. El mínimo es 3 estrellas. Si te salen solo 3 estrellas por 9 deseos, el décimo va a ser de 4 estrellas. Tiene ese sistema de compensación. Así como, oye, si estás teniendo mucha mala suerte, te subo ahí una rareza. Y si en 80 deseos no te sale un 5 estrellas, el siguiente va a ser sí o sí un 5 estrellas. Entonces, claro, si con simplemente jugar y ir acumulando, en algún momento te van a salir 5 estrellas. Ahora yo tengo aquí una pregunta. ¿Tenemos desbloqueado el último? Tenemos desbloqueado el último. El evento ya está terminando entonces. Claro, de hecho, si vamos ahora de nuevo al banner este, está el Hazen, ahí todo bonito con sus 5 estrellas. Y los que están aquí de fondo son los 4 estrellas que le están acompañando, por así decirlo. Si uno se mete aquí y rolea por Alhazen, de hecho hay 2. Puedes rolear para que te salga él, o que te salga Xiao, que es otro que probamos, que este es más viejito. Aquí decides, quiero que me salga de 5 estrellas, quiero que me salga Alhazen o quiero que me salga Xiao. Y estos van rotando, aquí nos quedan 12 días para sacar a Xiao y van cambiando.
Y aquí tenemos 4 estrellas, que si roleas acá te puede salir cualquier 4 estrellas, cualquiera. Incluso te pueden salir armas. Hay armas 4 estrellas y 5 estrellas, que de hecho esta es la de armas. Aquí tenemos armas 5 estrellas. Y de hecho se supone que estas son las armas, por ejemplo, esta es la espada de Alhazen que hace combo con el Hazen. Y esta es la lanza que va con Xiao. ¿Sabes? Aquí para que tienes que ir de lado a lado. Bueno, aquí te salen las 4 estrellas, pero estos 4 estrellas que están ahora mismo tienen más probabilidades de salir que el resto. Por así decirlo, si te salió un 4 estrellas, hay un 50% de probabilidades que sea uno de estos 3 o de todo el resto del juego. Entonces, si quieres un 4 estrellas en específico, puedes esperarte que salga en algún momento. Y luego, para ir cerrando, claro, por decirlo, está el permanente. Esto siempre está, esto nunca cambia. Y aquí están los personajes 5 estrellas básicos, que son estos, Mona, Kechin, Kiki. Aquí también debería estar Diluc y Jin, Diluc el que estoy utilizando ahora. Y Jin, y esos cinco estrellas están siempre aquí en el permanente. Estos como Alhazen y Xiao son especiales. Estos no los puedes obtener aquí. Estos son como los de... por si quieres rolear de vez en cuando. De hecho, los deseos son distintos. Ven que estos son azulitos y estos son rosados. Estos son como otro tipo de currency y nadie se gasta la currency en esto porque es mejor sacar un personaje promocional que sacar un personaje común y corriente. Está bien pensado el tema de las probabilidades para que no se vuelva frustrante para el jugador. Y se vuelve frustrante también porque no te he contado la parte mala. De que al 80, si te conté eso, de que al 80 te sale un 5 estrellas. Bueno, en este banner, por ejemplo, yo creo rolear por Alhazen, tiré 80 rolls y no me salió, no me ha salido el 5 estrellas. Roleo y me sale el 5 estrellas. Aquí viene lo jodido y lo que todos odian. Si me sale el 5 estrellas en este banner, tengo la probabilidad de que me salga el Hazen. Tengo un 50% de probabilidad de que me salga el Hazen y un 50% de que no me salga y me salga uno de los básicos de aquí. De hecho, por eso, si nos pasamos de nuevo por aquí, ¿quiénes eran? ¿Eran Kechin? ¿Kechin? Por ejemplo, Kechin le tengo constelaciones. Mona también. Estas constelaciones que están aquí posiblemente son fallos cuando yo quería sacar un personaje profesional. Kechin, Mona, Kechin, Diluc también es de los básicos. Jin, que está aquí. Tú me ha salido repetido. Ella también me ha salido repetida. Estas son comúnmente... Kiki es una historia en esto. Kiki también le tengo una. Estos 5 estrellas son básicos, por así decirlo. Entonces cuando tú vas a tirar aquí por un personaje, tienes 50% de probabilidades que te salga este 5 estrellas, un 50% de probabilidades que te salga uno de los otros 5. Entonces, claro, es muy común. De hecho, está el meme ahí de que cuando tienes lo del 5 estrellas te va a salir ella, Kiki. Kiki es conocida como la destructora de... la destructora de los deseos. A mí no me ha molestado tanto, me ha salido 2 veces nomás. Y de hecho Kiki me cae bien, así que no estoy tan molesto. Es tiernuchita, es tiernuchita en su historia. Claro, o sea, sigue siendo de suerte. Y luego si tienes mucha mala suerte y te salió el otro, así como por ejemplo me salió Kiki, la siguiente vez que sea un 5 estrellas, ya sí va a ser el que está aquí. No sé si me explico. Puede fallar la primera vez, así como la primera vez sale un 50-50 entre el promocional o los básicos. Y si me sale un básico, la siguiente vez que me sale el 5 estrellas va a ser sí o sí el promocional. Entonces lo común es tener guardados por ahí 80 deseos, que es como, ok, voy a llegar al 5 estrellas. Y los que se quieren ir más a la segura, se guardan 160. O sea, 160 veces para ir a la segura, exacto. Algunos se guardan 160 para decir, mira, si fallo el primero, al menos me voy a llevar el siguiente. Y también hay estrategias dudosas, entre comillas. Por ejemplo, hay gente, no, yo voy ahora a propósito, voy a perder el 50-50 para que la siguiente vez sea asegurado, porque eso se guarda. Esto de... Uy, me pillaron. Esto del banner, de la cantidad de deseos y si pierdes el 50-50, se guarda entre banners. Si esto cambia, mi registro se queda guardado. Por ejemplo, si perdí la probabilidad de sacar al Hazen, con eso del 50-50, se cambia el banner. El siguiente eso todavía está considerado. O sea que el siguiente vez que saque un 5 estrellas será el del banner. O puedo fallar en este
O puedo fallar en este y digo, ah, mira, fallé en sacar al Hasen y quiero sacar a Xiao. Y ahora sé que mi siguiente 5 estrellas sí o sí el del banner, entonces me aseguro a Xiao. Y así. Entonces, claro, esas estrategias son más dudosas porque... O bueno, yo soy más de guardarme los deseos, porque es como, los deseos igual los voy a terminar tirando en algún momento, y si los pierdo los voy a perder antes o después. Ahí hay debates, hay debates. Con mi suerte yo iría siempre al 160. Ah, lo hago 159 y lo guardo para la próxima. Exacto. Ese es el famoso armar pity. Que pity, eso de... como de pena, el pity se considera eso del 80. Eso del deseo 80 se llama pity. O le dicen pity. Claro, lo que haces... Lo que dices, dejas en el 159, pero dicen que... O sea, en mi opinión tampoco es una muy buena estrategia, porque ¿qué pasa si durante el camino tuviste la suerte, entre comillas, de que te saliera 5 estrellas? Porque siempre está ahí, eso es como de compensación. Entonces claro, hay debates, estrategias, hay gente que simplemente le gusta rolear y ya... Aquí hay mucha gente, hay variedad, hay variedad. Al menos con mis amigos siempre tonteamos así como, bueno, es hora de armar piti. Y es eso de ir avanzando los deseos para guardarse 5 estrellas. Y claro, así conseguí la C2 de la Shogun. Yo estaba como, no me va a salir. Y me salió. Y esos deseos me podrían haber servido para sacar otras 5 estrellas. Que por suerte, al menos la Shogun, la tipa esta, al menos es muy buena en hacer daño. Esta otra de hacer mucho daño. Y con la tontería creo que estamos listos con esto. Creo que este es el último. Sí, creo que nos salió aire. Sí, es el último de esta línea. Ahora viene lo hermoso. 20 primogemas, 20 primogemas por cada una de estas. Te dan poquitos, pero al menos... Te dan poquitos, pero muchas veces. Terminamos toda esta línea. Antes de seguir con la historia como tal, quiero ver estos capítulos. Vamos con Beidou. Vamos a conocer a Beidou. A ver si es que conocemos a Beidou. Tal vez ni siquiera la vamos a ver. Este es su barco. Beidou es la capitana pirata de Liyue. Es una pirata de Liyue. Es más una corsaria. Porque tiene región, ¿saben? Tiene una preferencia, no es una pirata, es una corsaria. Huixing, no me acuerdo de nada de ti. Cuéntame. Kachi Paimon, ¿cuánto tiempo sin verlo? Feliz retorno a la Linterna. Gracias, Huixing. Paimon también te desea felices fiestas. Feliz retorno a la Linterna. Nos hemos fijado en el Anchor, está repleto de mercancías y decoraciones. Y está tan animado como en la ciudad. ¿Verdad? Todos los adornos fueron elegidos personalmente por la capitana. Qué raro que Beidou fuera tan... No, en realidad no. Es bastante... También es bastante de fiestas. Quería que todos los miembros que estuvieran de guardia durante el festival se sintieran como en casa. Y no solo eso, antes del rito de la linterna, la capitana repartió un bono a cada miembro de la flota y organizó varios banquetes. Toda la comida era del restaurante de renombre, aparte del restaurante Wanming, al cual vamos siempre. También comimos del kiosco Singsue y del pabellón Luigi. Todos quedaron muy satisfechos. Paimon también quiere participar. Wow, humores y banquetes, qué pasada. Beidou es más detallista de lo que Paimon imaginaba. No, Beidou trata bien aquí a la tripulación. En realidad la capitana siempre ha mantenido meticulosamente en orden los asuntos de la flota. No solo nos paga muy bien, sino que además en el rito de la linterna de años anteriores preparó regalos para nuestras familias. El equilibrio celestial, esa es Ningguang, si no me equivoco. La de café que vimos ayer. Ha proporcionado información comercial a la capitana y le ha permitido mejorar la gestión de la flota. Los ingresos de la flota aumentaron de un tirón, por lo que la capitana también nos subió el sueldo. De este modo la tripulación estará en plena forma para cualquier desafío. Cuando los nuevos marineros se enteren de lo bien que la flota Crux Meridian trata a sus miembros, estarán aún más motivados. ¿Nuevos marineros? Pero ¿no se supone que todo el mundo está de vacaciones durante el rito de la linterna? ¿Acaso tienen que trabajar horas extra? Claro que no, no se preocupen. La capitana nos preguntó primero por
nuestra opinión, unos marineros se irán de vacaciones antes y otros unos días después. Así siempre habrá alguien vigilando el Anchor. Además, todos habremos podido descansar durante las vacaciones. Yo soy de las que tuvieron las vacaciones anticipadas y ahora ya estoy de vuelta para preparar el entrenamiento de patrulla oceánica. Con la energía completamente recargada. ¿Patrulla qué? ¿Es un nuevo desafío? ¿Tienes que ver con...? ¿Es un nuevo desafío? Exacto, han dado en el clavo. El comercio marítimo de Liyue ha aumentado en gran escala durante los últimos 2 años y cada vez hay más personas que quieren trabajar como marineros. Navegar es una destreza que exige paciencia, valor y perspicacia, y los marineros necesitan una formación adecuada para navegar con seguridad. Además de obtener los 4 certificados principales y los 5 secundarios, que suman un total de 9 certificados relacionados con la navegación estipulados en el Ministerio de Asuntos Civiles, también se requiere de 2 años de formación y prácticas en labores marítimas. ¡Ay, mi Dios! 9 certificados y aparte 2 años de formación. Por los 7. Por los dioses, qué estrictos. Que va, al fin y al cabo siempre será mucho mejor someterse previamente a un riguroso entrenamiento. Así los marineros estarán preparados para enfrentar cualquier dificultad cuando salgan a la mar. El Ministerio de Asuntos Civiles organiza la mayoría de los cursos de formación general, las cuales nos preparan para las situaciones de navegación más comunes. No son demasiado complicados. Pero por supuesto, algunos barcos también tendrán que atravesar aguas peligrosas, y es en circunstancias como esa donde los marineros obtienen más experiencia. Ya que la flota Crux Marítima es experta en mares revueltos, el Ministerio de Asuntos Civiles quiso colaborar con nosotros para organizar un entrenamiento intensivo de navegación. Los marineros que superen el entrenamiento obtendrán un certificado de navegación en aguas peligrosas, así como algunas recompensas a cargo del Ministerio de Asuntos Civiles. ¿Recompensas? Dado que soy la que mejor conoce las aguas de la zona, la capitana me encargó que preparase las pruebas. Que mal. Hubiera estado bien conocer, ver a Beidou por acá. Un momento, hablando de navegar. Ustedes manejan perfectamente el rompeolas, ¿cierto? ¿Les parece probar? El rompeolas es nuestro barquito que tenemos. Si no es mucha molestia, me gustaría que prestaran especial atención a cualquier aspecto positivo o negativo de esta prueba y que me dieran su opinión. Así podré hacer las mejoras pertinentes a tiempo. Bueno, a Paimon también le da curiosidad cuánto talento necesitaría un marinero para navegar en alta mar. Y además tienen recompensa. Paimon cree que se merece la pena. Una experiencia con... Vamos a probarlo. Tú que me estoy quedando seco. Así me gusta, entonces lo anotaré para el entrenamiento de patrulla oceánica. Hagámoslo lo mejor que pueda. Vamos. ¿De qué va esto? En el desafío de patrulla oceánica consta del modo fuerte oleaje, modalidad multijugador, y un modo mar sereno de modalidad un jugador. Completa los desafíos en ambos modos para obtener todas las recompensas. Oh, voy a jugar con gente. Patrulla oceánica se compone de 3 pruebas. Antes de que comience el desafío se escogerá aleatoriamente una de las pruebas, puedes consultar la interfaz, la regla de cada uno. Posiblemente esto lo vaya a hacer con el mismo, si es que se tiene que hacer en multijugador. Cuando comience el desafío no podrás usar el cañón, ok. Tras recoger los objetos luminosos de la prueba tendrás una habilidad especial al azar. Utiliza estas habilidades sabiamente para que te sirvan de ayuda durante el desafío. En estos desafíos la vida rompeolas se sustituirá por resistencia. Un fuerte oleaje cuando se agote la resistencia de rompeolas En fuerte oleaje, cuando se agote la resistencia del rompeolas, perderás todas las monedas del desafío obtenidas y entrarás en el modo navegante espectador, en el cual rompeolas no podrá obtener monedas de desafío ni objetos luminosos. Tras un tiempo el modo espectador finalizará y rompeolas podrá volver a participar en el desafío. Ok, si me salgo fuera, estoy un rato fuera de comisión. En mar sereno, cuando se te agote la resistencia, el desafío se dará por terminado directamente y se contabilizará la puntuación. Ok. Una vez termine la prueba, obtendrás una puntuación final más alta cuantas más monedas de desafío obtengas. Ok, cuéntame. Condiciones más son adecuadas y tampoco... comenzar el desafío. Vamos a darlo todo. Mar sereno, supongo, porque este es multijugador. Vamos a ello. Vamos a probarlo y luego supongo que lo haré con el mismo. Refugio fortificado. Tras usar esta habilidad, rompeolas no recibirá daño. Tras usar esta habilidad, rompeolas avanzará rápidamente. Ok, vamos a tener un dash. Y queremos pillar monedas, ¿no? No sé si eso es bueno o es malo. Ahí hay una bomba, ok. Ok, sí, esto es básicamente navegación. Uy, uy, uy. Está complicado y peligroso. Contiene monedas de desafío.
¿Y esto? Ah, estos son enemigos porque claro, son limos, vale. Oh, rayos. No, qué mal. ¿Cuántos de estos voy a tener que pillar? ¿No son malos o son buenos estos de acá? Creo que son malos. ¡Sí, son malos! ¿Llego? No llego. Ok. Están probando, de momento. 704. Imagino que tengo simplemente ir sumando puntuación en esto. Pero posiblemente este va a ser con el mismo directamente. A ver. Ah, puedo hacerlo con los dos. Ok. Puedo hacerlo con ambos. Es simplemente sumar puntos. Ok, pero yo creo que vamos a pasar de este. Este lo haré con el Gizmo posiblemente. Llegar, sí, conseguir todos los puntos, básicamente. Ok. Vamos con Yunjin entonces ahora. La misión de Yunjin. ¿Dónde es esto? Acá. En el puerto. Actuaciones. ¿Nos van a hacer actuar? Antes habían puzzles guays en el Rito de la Linterna, si no me equivoco. Oh, de hecho creo que va a ser eso. Vamos a ver. A ver. ¿Qué tenemos que hacer acá? Actuaciones en el muelle norte del puerto. Vaya, que anuncio tampoco claro. No dicen ni de qué obra se trata ni de quién actúa. Será mejor que busquemos por nuestra cuenta el lugar de la actuación. Si no, también podemos preguntar a algún transeúnte. Ahí hay mucha gente. Oh, es verdad. Tal vez esa gente esté reunida para ver la actuación. Preguntemos, a ver. Eh... Aló. ¿Qué está pasando acá? Fortuna y salud, paz y riqueza. Hola. ¿Sabes si va a haber alguna actuación aquí? Sí, y en nada comienza el teatro de papel. ¿Ustedes también vienen a verlo? Entonces esta ópera se llama Teatro de Papel. No, el teatro de papel y la ópera de Lillo son dos cosas diferentes. Ching Sing, la obra está a punto de comenzar. Dejen de hablar o van a molestar al actor. Está bien, está bien. De todos modos, ahora verán lo que es un teatro de papel. Damas y caballeros, bienvenidos. Hoy representaremos la historia de El valiente hombre barbudo. Si no quieren perderse el espectáculo, ahora es el mejor momento para que vayan al baño en el caso de que lo necesiten o compren algo para comer. Así que la obra se llama El valiente hombre barbudo. Es la primera vez que Paimon lo oye. Podemos oírte aunque estés susurrando y ya hablarás cuando nos dejen escoger la siguiente obra. Paimon lo siente. El público puede decidir la obra que se representa. La historia del hombre barbudo es muy larga, así que es casi imposible representarla por completo. Por eso el narrador nos deja decidir qué parte queremos ver. Sin calla, no oigo lo... Ya no interrumpo más. Querido público, ¿qué pieza de historia completa de El hombre barbudo les gusta ver hoy? ¿Querrían ver Destino de un montañero o Venerado a los adeptos? O tal vez Atrápame a ese fantasma, o mejor aún, Ascenso a los cielos. Tan solo digan el nombre y yo la interpretaré. Yo creo que el hombre barbudo lucha contra los monstruos, es súper genial y siempre gana. ¿Ya has visto Venerando a los adeptos y Atrápame a ese fantasma un montón de veces? ¿Es que no te cansas? Yo creo que es la pieza en la que el hombre barbudo vuelve a su hogar con su hermana. ¿El hombre barbudo tiene una hermana? ¿Cómo es que no lo sabía? Quiero verlo. Impresionante, eres todo un experto, no mucha gente escoge vuelta a casa. Es más, ni siquiera los espectadores más veteranos escogen esa pieza. Bueno, como estamos en el reto de la linterna, nada de monstruos y fantasmas. Les invito a disfrutar una historia que trata del encuentro de dos amantes. En esta pieza hay tres personajes. Nuestro archiconocido hombre barbudo, una solitaria damisela llamada Yubin y un honrado caballero llamado Nanfeng. ¿Tú has entendido algo? Porque Paimon no se ha enterado de nada. Va a interpretar la historia de alguien llamado Hombre Barbudo y parece que, aparte del protagonista, hay varios actores secundarios. Pero aquí solo hay un actor y un biombo. ¿Cómo va a hacerlo? Parece que alguien nunca ha visto una obra de teatro de papel. Alguien entre el público pregunta cómo voy a hacer la actuación si yo soy el único intérprete y no puedo estar en varios sitios al mismo tiempo. ¿Qué se va a inventar este? Lo que tal vez no sepa es que, aunque el teatro de papel no es tan refinado como la ópera de Lillieu, también tiene sus particularidades. Los personajes de la ópera son de carne y hueso, pero los actores del teatro de papel son figuras de papel pegados en cera.
En la ópera de Liyue el escenario es de madera, pero el nuestro es de papel sobre el tablón de madera. Como todo está hecho con este material, se llama teatro de papel. Yo soy el narrador, no un actor. En breves momentos conocerán a los 3 actores de papel. ¿Nos van a hacer teatros a tipo puzzle? Jingong, seguramente tampoco sepas quién es el hombre barbudo. ¿Podrías hacer una pequeña introducción como hace el comienzo de la obra? Se llama introducción del personaje y a mí también me gusta escucharlo. ¿Podrías hacerlo? Introducción de personaje. Míralo ahí todo animado. Dicen que el cielo es el límite de la ambición, más las calamidades del mundo no tienen límites. Eras una vez un hombre llamado Wang Wang, que tras sufrir las injusticias del mundo humano decidió residir en la inmensidad de las montañas y los lagos. Por avatares del destino se convirtió en el discípulo de un adeptus, cambió su aspecto y dejó crecer una barba de color azabache, y pasó a ser conocido como el hombre barbudo. Me suena de algo esta historia. Bajo las órdenes de su maestro adeptus, luchó contra monstruos y ahuyentó demonios con su espada. El hombre barbudo entrenó durante muchos años hasta que por fin entendió el camino de los adeptus. Cuando quiso volver a la morada adéptica, su maestro le indicó que rememorara el pasado. Ok, esto está súper basado en la historia de Chenge. Al parecer, aún guardaba relación con el mundo de los mortales, donde tenía una hermana llamada Yibing, una chica pobre y solitaria, sin nadie a quien apoyarse. Pensaba que su hermano había tenido una vida igual de miserable que ella, así que no esperaba que fuera a regresar a casa. Y entonces, se lo muestro inmediatamente. Oigan, no se queden ahí pasmados, hay que aplaudir. Aplaudir junto al resto. Mira, 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 mira. Hay una norma sobre cuánto debemos aplaudir. Está bien. Gracias. Y voy a proseguir con la función, pero veo que ustedes todos están un poco perdidos. Creo que lo mejor será que los invite a subir al escenario y me ayuden a dirigir la escena. Así entenderán cómo funciona y además ayudarán a los actores con su actuación en el escenario. ¿Qué me dicen? Oye, ¿por qué no me piden ayuda a mí? Yo lo sé todo sobre el teatro de papel, pídemelo a mí, pídemelo a mí. Entonces ya los he hecho un montón de veces, así que calla y míralo ahora. De acuerdo. ¿Ayudar a dirigir la escena? Eso no para nosotros, pero a Paimon también le parece bien. Entonces vayan preparándose, por favor. Cuando estén listos comenzamos la función. Ok, estos van a ser los puzzles. Veamos qué hay que hacer. ¿Ya están listos? Sí, no. Pero bueno, entonces, damas y caballeros, niños y niñas, les presento al valiente hombre barbudo de vuelta a casa. Acto 1. Esto va a ser largo. Empezar. ¿Qué tengo que hacer? Una vez que comience la actuación, el actor Wang Wang se moverá por el escenario en una velocidad determinada y cambiará de dirección al tocar el borde del telón de papel o al chocar contra un obstáculo. Mientras Wang Wang se mueve por el escenario, aparecerán trampas por el camino para impedir el paso. Si choca contra ellas, la función fracasará. Mueve el telón de papel para cambiar su... ¿Cómo? Para cambiar su camino y evita las trampas. Solo así podrá llegar a su destino. Oh. Oh. Oh, ok. Perfecto. Simplecito para que entendamos. Con una nube de misericordia a los vivos salvó, más su allegado renunció. ¡Ay, no! Esto es malo. A ver, vamos a hacer que... Primero cambiamos esto. Este cambio así, ¿no? Ok, esto está guay. Es innovador, al menos es nuevo de las cosas que hemos hecho antes en el Genshin. Un largo recorrido por vastos páramos en busca de la persona de un sueño de antaño. ¿Estoy bloqueado? Ok, ese no lo puedo mover. ¿Cómo lo...? Ok. ¿Cómo puedo hacer...? Pero ese no lo puedo mover. ¿Cómo puedo hacer que llegue...? Ah, ya sé. Ahora que entró, cambio aquí. Y estamos. Ok, está interesante. Me gusta estos puzzles. Siempre hay uno que es tipo puzzles en estos tipos de eventos. Wong Wong puede saltar desde el nivel superior del escenario al inferior a través de agujeros, pero si cae en uno de los agujeros del nivel inferior, se caerá del escenario y la función fracasará. ¿Puedo? Ay, Dios. Así, ¿no?
Apañado. Esto me suena tras el lacónico reencuentro, una nueva despedida. Esto no los puedo mover. No, no alcancé. Ah, sí, ok. No, espérate. Necesito que choque por el otro lado. Espérate. ¡No! Bueno. Necesito que choque acá, ok, para que vaya hacia la izquierda. Aquí. Y ahora... Espera. Quiero que venga desde la izquierda acá. ¿Cómo hago eso? ¡No! ¡De nuevo! No alcancé. Ok. Déjame pensar. Déjame pensar. Quiero que venga desde la izquierda de allá. Claro, mi idea era... ¿Puedo dejarlo ahí y que dé vueltas de momento? Quiero que venga hacia aquí y caiga acá. Entonces tiene que venir desde la izquierda. ¿Cómo hago que venga desde la izquierda si no puedo mover esto? Y aquí hay un pincho, eso es más. Por ahí no va a llegar. Claro, por aquí no puede bajar. Claro, la única forma es que caiga aquí, pero ¿cómo lo hago? O es simplemente que... ¿Está encima? Ahí. O es simplemente que... Ah, ok, si te cae encima, vale. Pensé que no le daba, pensé que iba a pasar de largo. Con Jivin en completa soledad no pudo a la morada de los adeptos regresar. Uy. Eso es más complejo. Tengo que llevarlo ahí arriba, a este. A ver, ¿cómo hago esto? Que acá hay mucho peligro. Creo que lo hice. Por estar intentándolo sin más. Bien. Encuentra a tu amor para que siempre te acompañe. Alguien que jugue tus lágrimas y tu luz nunca empañe. Juan cuenta con la protección de los adeptos y puede surcar los vientos. Cuando llegue a un lugar donde haya corriente de viento podrás surcarlas para subir al nivel superior. Ahí no. Pero... Vale. Pero primero hagamos que se dé la vuelta. Porque si no se nos va a morir el pobre. Yum. Ok, sube bien. Me había preocupado un poco esa física. ¿Cuánto queda de esto? Conviene dormir en plena naturaleza y los mares surcan para mirar su grandeza. Los agujeros del escenario cuentan con tablas de cartón móviles que le permiten cerrarlos y abrirlos. Para controlar estas tablas hay que utilizar los dispositivos que hay en el suelo. One puede abrir o cerrar los agujeros cada vez que pise el dispositivo. Ok. Entonces, ¿lo mismo de nuevo? No, espérate. Le hago subir. Que apriete el dispositivo ese. Y ahora se cambió. Ok. Ahora que venga para acá de nuevo. ¿Va a volar? Ok, pasa de largo. Espérate, esto es malo. Necesito que se dé la vuelta. ¡Ey! Pero lo va... Ok. Entiendo, entiendo. Lo aprieta. Espérate. Lo cambio. Sí. ¿Qué pasa si ya? No. Sí. Perfecto.
Va bien esto. Oh, ok, este está difícil. Ah, acá hay un burejo, ok. Pilla eso. ¡Eh! Hay un pincho ahí que no vi. ¿Y ahora qué hago yo? Necesito hacer que se suba acá. No, necesito primero que se dé contra una pared. Ahora que caiga. No, que no se dé contra una pared todavía. Necesito preparar algo aquí. Ahí. Date contra una pared y vas de vuelta. Bien. Se pone complejo con el tiempo. Me acuerdo que antes tuvimos un puzzle que era de engranajes. Que ese sí que había estado muy, muy guay. La intención de Nanfeng, la determinación de Yiming, yo los uniré. Un enlace feliz. Para abrir la puerta cerrada, primero necesitas conseguir la llave. Ok. Eso está ya. Esto está complicado. O sea, no sé si tanto, pero necesito que pase. ¿Cómo voy a hacer esto? Bien, dejamos los peligros allá. El problema es que aquí se me va a pinchar. Esto no lo puedo mover. Vale, vale, vale. Ya sé cómo... Porque puedo mover este. Hecho. Estamos. ¿Qué será? Liberación del Armacto 1. Con un patio digno de alabanzas, en él deposito mi confianza. Ahora. Dios, esto se complica montones. ¿Qué va a ser esto? Esto va a activar un viento posiblemente. Oh. Algo así. Necesito que venga desde la izquierda. Ah, ok. Ok. Mm. Mm. Un momento. Eso. Gracias. Ahora. Sí, ahora pasas. Caes por ahí. No, espérate. Esto está mal. Hmm. ¿Podría haberlo salvado? Sí. Lo había pensado y se me fue a mitad de camino. Te lo voy a cerrar. Está seguro ahí arriba. Claro, necesito que caiga en este sentido. Desde aquí no va a ser, o sea que va a ser desde acá. La caída de la llave. Esto aquí es para joder. Este de acá, específicamente. Ok. ¿Cómo que te has caído? Ok.
tenía pensado algo más complejo, pero supongo que con eso sirve. ¿Cuál es la morada donde esta persona está sentada? Puedes utilizar llaves para desbloquear alguno de los telones de papel bloqueados. Ok. Esto va a cerrar algo. ¿Cómo llego ahí? Con mucho cuidado, supongo. Ok, necesito ese. Oh. Ahí. Para poder apretar el botón. Ahora hago ahí. ¡Y! ¡Cambia! Ok, me equivoqué. Tú ahí y el resto está bien. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Tal vez. No, espera. Cambió algo. Eso de ahí. Ah, reinicio función. Necesito que tú vayas ahí. Te caigas. Pero caigas acá. Abres ahí. Pasas. Tú quédate ahí arriba. Necesito poner esta acá. Si te cambio para acá. Tú aquí. La pilla, la pilla. Y ahora... Y ahora con cuidado. No, ni tan... O sea, sí. Ahora que se contra la pared. Y lo cambiamos para acá. Estamos. Bien. Tras encontrar a Nanfeng y resolver el pasado, puedo ir con los adeptos a vivir como ermitaño. Sí, esto me suena mucho a la historia de... O sea, no es la historia de Chenge, pero es como... Está inspirada en... Qué buena recompensa. Eso me lo ha gozado. Muchas gracias. Mira, ya me están pegando en la cabeza de que vayamos a la siguiente parte. Estamos obteniendo mucho fiebre de festival. ¿Cómo vamos aquí? Necesito 800. Con 800 podemos conseguir un 4 estrellas del IUE. A ver. Sí, podemos obtener un 4 estrellas del IUE. Yo creo que sacaría Yao Yao para desbloquearla. Porque Xianglin creo que la tengo C6. Beidou también. Xinkyu creo que no. Pero me vendría bien. Pero quiero desbloquear a Yao Yao por tener personajes. Yanfei creo que también la tengo full. Chongyun y Xinyan. No debería ser difícil sacarlos. Bien, eso fue el de... El teatro de papel. Ahí está, las recompensas. ¿Este también está listo? Sí. Lo de la patrulla oceánica yo creo que me lo dejaré para otro momento. Como que no es tanto para mí, la verdad. Y vamos a probar este de acá. Nos siguen cayendo las protogemas. Muy buenas, y feliz Rito de la Linterna, ilustres aventureros. ¿Se lo están pasando bien? ¿Qué opinan si les ofrezco embarcarse conmigo en una aventura única? Wow, dicho ilustres aventureros no suena nada mal. Sí, mucho, siempre nos lo pasamos bien. Espera, podemos listenar algo. Son los aventureros más trabajadores de todo el gremio. Seguro que hemos coincidido alguna vez. Yo soy Tian Tian. Solo estar dando vueltas por la pendiente Xingyun para reclutar a nuevos aventureros. Absolutamente todos los que pasan por la pendiente Xingyun me conocen, hasta los perritos y los gatitos que llevan consigo. Creo que me suena de algo. Eso quiere decir que mi esfuerzo no ha ido en vano. Razón de más para que conozcan mi obra maestra. Pues ya que estamos aquí, te daremos una oportunidad. ¿Nos puedes contar brevemente en qué consiste esa aventura tan única de la que hablas? Claro que sí, voy al grano. Recientemente vi una nueva novela ligera
en la casa de libros Wen. No, mejor dicho, obtuve nueva información. Me he dado cuenta de que las expectativas de aventura de la gente están aumentando y las actividades como escalar o planear ya no son tan emocionantes como eran antes. Para conseguir que más gente se una al gremio aventureros tenemos que idear enfoques más novedosos y emocionantes. Así que me junté con algunos reclutadores más, reunimos nuestros fondos, consultamos a unos cuantos alpinistas, pirotécnicos expertos y diseñamos un nuevo desafío de carreras. Es un desafío con muchos mecanismos. Si los pisas podrás acelerar rápidamente hacia el cielo gracias a la explosión de los fuegos artificiales y la pólvora. ¿Fuegos artificiales? ¿Pólvora? ¿Dices que saldremos volando mediante explosiones? Vas a ser la bomba, Paimon. ¿Por qué te emocionas tanto? Tú también vas a acabar volando por los aires. Aunque con lo fuerte que eres, que ni siquiera te asustan ni si un barril explosivo te estalla en las narices. Pero quién sabe, puede que esas explosiones te hagan un efecto. De eso no se preocupen, la explosión está contenida dentro de un dispositivo resistente. He tomado las precauciones necesarias para que sea seguro. Además, he presentado una patente ante el Ministerio de Asuntos Civiles y he publicado el evento muchas veces. Por favor, no intenten plagiar ni mi idea. ¿Cuántos obstáculos? Lo has pensado muy bien. Si todo sale según lo previsto, esta carrera encenderá el espíritu aventurero de todo el mundo. Ilustres aventureros, su fama los precede. Si se apuntan a este evento, estoy segura de que atraerá a muchísima gente. También he preparado grandes recompensas para el desafío. Ahí me estaba hablando bien. Con su participación, más gente se unirá al gremio. Una carrera de fuegos artificiales y pólvora. ¡Ay, qué miedo! Hasta el infinito y más allá. Oh, ok, buena referencia. Ah, sí, el Genshin tiene, al menos los traductores de español, hacen mucha referencia. De hecho, había una referencia al Chavo del 8. Creo que como en 3 ocasiones. Y con Paimon no pensaremos perder ninguna recompensa. Trato hecho, pues a probar ya mismo. Hay pero un montón. Creo que cada parche sacan una referencia nueva. Hay bastantes circuitos entre los que pueden escoger, así que seguro que se lo pasan en grande. Y al mismo tiempo podrán cumplir con mis objetivos de varios meses de un plumazo. Todos salimos ganando. Ok, obtener 3000 puntos. Creo que todo esto obtener 3000 puntos en estas carreras. Vamos a ello. Es que me acuerdo de la referencia del Chavo del 8, son muy buenas. Time to go. La puntuación que obtendrás en los desafíos será mayor cuanto menos tiempo tardas en completarlos y más monedas de desafío recojas. Bendiciones flamígeras para obtener la habilidad de carga flamígera. Al usar la carga, el personaje sprintará cierta distancia hacia adelante y obtendrá todas las monedas de desafíos cercanas. Además, con la carga flamígera también podés atravesar frutos obstaculizadores. Perfecto. Acércate a un fruto pirotécnico y aprovecha su impulso para saltar hasta cierta altura y abrir el planeador para llegar al punto más alto. One with nature. Ok, vamos a ello. ¡Ay, Dios! Todo lamentable. Pero debíamos llegar al puntaje. Estos son muchos. Oye, voy entendiendo cómo va esto entonces. Pues la verdad es mucho más llamativo que los otros que hemos tenido antes. Cómo está todo preparado. Uy. Ahí. Perfecto. Imagino que serán unos a unos. Sí, ahí está el siguiente. Este vamos a tener que movernos un poco. De hecho, también tenemos que pelear contra una maga de Sisin de camino. Ahí está. Voy a aprovechar porque no tengo tantos materiales de una maga de Sisin. Un poco de agüita. Y ya podemos hacer torbellino. De hecho, eso debería ser suficiente. Vamos a ver, por si acaso.
Una lámpara. Maravilloso. Esto van a ser solo 4 carreras entonces. Pero están entretenidas. El tema de este tipo tan novedoso de misiones en el Genshin es que tienes que acostumbrarte. En la primera fallé todo, de hecho. Me estoy quedando sin estamina en el agua. Me voy a ahogar. Uy. Escucho un mago del abismo. Hay 2 magos del abismo ahí. Ay, me puse a nadar. Sí, aquí el agua está profunda. Ya, esto se va. A ver hacia dónde me van a tirar acá. Ay, no. Me caí al agua. Bajísimo. Como que te quedas pillado en algún momento, así que puedes aprovechar. Nah, está todo súper calculado aquí. Me faltó uno. Tiene que ser toda una fiesta para los que están en la ciudad. ¿Entonces nos mantenemos en el aire? Dios, vaya. Vaya festival. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la super linterna. O sea, sí, la que hacen con la forma del Adeptus. Del año. Creo que cada vez están saliendo más linternas mientras vamos avanzando al evento. De hecho, hablando de linternas, yo tengo linternas del primer evento de todos que se hizo el primer año. Esto. Puedo tirar mi linterna. Que me dejé 1000 guardadas y ella se va. Vamos al siguiente recorrido. ¿Por qué sale Yao Yao aquí? ¿Por qué vamos a Sumeru? Esa región es Sumeru. Bien, vamos a ello. Me gusta esa pantalla de carga que ponen para que se camufle un poco el que tiene que aparecer todo y que están cambiando la configuración del personaje. Ah, mira, claro, si no, no pudiéramos utilizar las dianas. Perdí una. ¿Dónde? Ok. Espero que los de Sumeru no le molesten que le estamos tirando fuego artificial en toda la zona. Entonces esto... Si me lo sorprendió lo preparadísimo que está todo esto. Ah, magnífico. Me perdí la moneda del inicio. Y vamos a la última. Parece que esta tiene lo de... Porque como esto es con puntaje, tiene que... puedes no hacerlo con todos los puntos y te llevas las primogemas con solo hacer los 1000.
Espera, estamos en Mondstadt. Estos están llevando el festival a todos lados. ¿Cierto? ¿Estamos en Mondstadt? Uy, salió un poco choco ahí. No sé si es la dirección del personaje o donde estoy mirando yo, donde va el dash. Estoy asumiendo que hacia donde miro yo. ¿199 creo? Sí, me perdí una. Bueno, y me dejan aquí. ¿Dónde estamos? Sí, estamos en Mondstadt. Ahí está Mondstadt, de hecho. De hecho, puedo tomar la recompensa acá arriba. Y eso sería todo por parte de esto de acá. Ah, mira, está Kiki volando ahí atrás, de fondo. Ok, ¿qué pasó aquí? Ah, tengo esta... Voy a terminar esto. ¿Qué pasó aquí? ¿El empleado invisible? Ah, nos quedó una misión pendiente ahí. Me imagino que nos dará las gracias por haberle ayudado, supongo. El del teatro. Y ahora fue un éxito, jovencito. Lo hiciste muy bien. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Fue difícil actuar en el teatro de papel? Fue un paseo por el parque. El teatro de papel es distinto de la ópera de Lillieu, ciertamente. Es mucho más sencillo cuando solo actúa una persona. Paimon cree que Katze lo hizo muy bien para ser la primera vez. El teatro de papel es muy entretenido. A Paimon le encanta le encantaría ver otra historia. ¿Cuándo vuelves a actuar? Jingong. Me alegro que les guste, pues aún no sabría decirles cuándo será mi próxima actuación. En realidad, hacer actuaciones de teatro de papel para niños es una afición que tengo. Después de la actuación volveré a la compañía de la ópera de Junghang para hacerme cargo del vestuario y el atrezo. ¿Trabajas en la compañía de ópera? Entonces seguro que también cantas ópera de Liyue, ¿no? Sí, sé cantar algo, aunque cualquiera que pase unos años en la compañía es capaz de ello. Sin embargo, lo mío no es nada del otro mundo comparado con como la directora Jun Jin debe estar hablando, la cantante de ópera. En realidad soy una de los empleados que trabaja entre bastidores. Me encargo del atrezo del escenario, como los cañones, los estandartes, el vestuario, los ornamentos, las herramientas. El vestuario que se usa en la compañía de la ópera Junghang, una parte es de hace tiempo, otra la compré yo y la otra la confeccioné con mis propias manos. Para una obra de ópera libre se necesita un montón de gente tanto en el escenario como fuera de él. Es imposible llevar a cabo con solo algunos actores. En el reto de la linterna de este año, la directora Jun nos ha dado vacaciones a varios de los empleados entre bastidores, así que varios de mis amigos volvieron a sus casas para pasar las fiestas. Como no tengo nada mejor que hacer, decidí hacer actuaciones de teatro de papel para la gente. ¿Tú no vuelves a tu hogar? Yo nunca formé mi propia familia, mis padres fallecieron hace años, así que estoy solo. Siento ir eso. Nada, no hace falta que lo sientas, ya estoy acostumbrado. También es divertido pasar solo el reto de la linterna. ¿Has visto lo felices que están los niños por mis actuaciones de teatro de papel? A eso también nos gusta. Y a mí, si no, no invertiría mi tiempo en hacer estos muñecos y escenarios de papel. ¿Tú no escribes las historias? No exactamente. En la ópera de Liu y el teatro de papel e incluso unos cuantos cuentos de los maestros de té, hay historias del hombre barbudo. Siempre habrá héroes mientras la gente los necesite y grite sus nombres para rescatarlos del peligro. En Liyue nunca han faltado héroes. Tan solo con dar a sus historias un toque
interpretativo, tendrás algo que hará al público disfrutar. Pero no habrá oído hablar de ello. ¿Es parte de la cultura tradicional del Liyue? Podría decirse que sí. Sin embargo, aunque los héroes están para ayudar en momentos de peligro, no siempre se puede depender de ellos. La mejor forma de estar a salvo es cuidarse de uno mismo. Así que, jovencito, cuídate mucho y feliz Rito de la Linterna. Eso haré, feliz Rito de la Linterna. Si tienes tiempo, ven a ver las actuaciones de la compañía de ópera Yunhan. Tal vez nos veamos en otra ocasión. ¿Aparecerá por acá Yunjin ahora, entonces? Eso creo que era arriba. Vamos a ver si está Yunjin arriba. Después de todo ya hicimos todo lo... Acabamos de terminar todo lo que son las... ¿Cómo se dice? Las anécdotas del ritual. ¿Del ritual? Claro, el rito de la linterna. La ópera creo que está acá arriba. Vamos si está Yunjin acá arriba. Mira, ahí está la loca esa. Reclutando. Ahora me acuerdo, siempre está ahí. ¿Verdad? Ahora sí me acuerdo de ella. Siempre está pidiéndote que te unas al gremio para que eres más. Aquí es. ¿O era arriba? Creo que era más arriba. ¡Ey! Uno de estos. Eso es musiquita. De coleccionable. Tienen que haberlo puesto después. ¿Nadie? Espera. Estos dos, me acuerdo, hay una historia de esos guardias del... Eso de ahí arriba, donde está la guardia esa. Esa de ahí. Ese es el banco y hay una historia de que está la guardia de noche, que es ella, y el guardia de día. Y se mandan cartitas de vez en cuando para entretenerse porque tienen que estar ahí parados todo el día. Y en los ritos de la linterna normalmente salen ellos dos juntos. Bien, creo que eso es todo por esa parte. Vamos con... ¿Cierto? Sí, esto lo terminamos. La patrulla sónica la haré en otro momento. Anécdotas del festival. Vamos a la siguiente misión entonces. Vamos para arriba. Esto en el pabellón, ¿cierto? Esto en el pabellón. Vamos a saltar de arriba. Volvamos con el tema de historia. Tenemos que hablar con Ganyu. Déjate la terraza de niño y habla con Ganyu. Esta nos hablará de la chica posiblemente. De la que toca la música posiblemente. Se nos está quedando dormida la pobre Ganyu ya. Ha estado trabajando otras horas. Mírala cómo está cabeceando. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Se ha trasnochado, claramente. Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or adeptus. Mis votos van a que es Chenge. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Sí, y esa es la parte que hace que no sea Chenge, al menos para mí. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. ¿Con cuernos? ¿Con alas? ¿Alas? Ooh, like a crystal fly's wings? That would be pretty cool. But Paimon definitely can't imagine any of the adepti looking like that. Bueno, hay muchos pájaros entre los adeptus, así que alas pueden tener. If you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? O sea, vas y lo sacas del agua, ¿no? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking
credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. Una buena interpretación. That was Sí, actually a very good reservadora de impression nubes. of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. ¿Tiene sentido? Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can, I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds Okay. great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However, Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. Sí. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Hace mucho tiempo se le ofrece la menor oportunidad que tiene de hablar con alguien. Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Espera, creo que ya sé por qué. Preservadora de nubes es como una madre para Ganyu. Y me suena de que cuando hemos hablado con Preservadora de nubes se empieza a hablar de cuando Ganyu era chiquita. Y bueno, a Ganyu le da vergüenza, y normal. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Bien, vamos a ver entonces a Preservadora de nubes. Eso está guay. No pensé que aparecerían directamente los Adeptus. O que interactuaríamos con ellos directamente. Me di la vuelta larga, ¿cierto? Creo que sí. Creo que era por el otro lado. ¿Este será el lago? De ideas de lagos, este es el primero que se me vino a la mente, que podría ser el de la historia. Claro, por aquí están los Adeptus. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? Y tú vuelas más encima. I can't believe it. ¿Cómo? Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. ¿Quizás le ha ocurrido algo? Somehow Paimon doubts that anything could cause serious trouble for her. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, No, qué one pereza. by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Paimon has a great idea! Tú te quedas acá y vamos nosotros, ¿no? Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Creo que esta no va a ser una muy mala idea. Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue!
¿Por qué no te tiramos a ti al agua? You know perfectly well that Paimon can't swim. Paimon would sink like a rock. No terminé de convencer la idea. Just trust Paimon. The water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center. ¡Ay, lo vamos a hacer! ¿A dónde? Del otro lado, ¿no? ¿Dónde están los peces? Sí. Esto no es muy mala idea. ¿Cuánta estamina tengo? Help! Someone's drowning. If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us. Oh no! Whatever will a Paimon do? Claro, alguien va a aparecer, ¿no? Alguien te lleva de What nuevo is hacia la going orilla. on? ¡Xiao! ¿Chenge? How do you feel right now? Bueno, esperaba que apareciera ella, pero no me esperaba Xiao. Shenhe, and the conqueror of demons. Se llama Xiao. Dile Xiao. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Okay, fine. Paimon will explain. O sea, esto nos va a venir bien, ellos podrían ayudarnos. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. Ok. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Empezamos bien, no fue él. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler Cierto. and Paimon. Okay, so this is Paimon's fault. Claro. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. ¿En serio no te lo esperabas? Disculpe lo que le hayamos molestado. Glad you're okay. ¿Ya se As marcha? far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. As ever, the conqueror of demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However... ¿Qué pasó? Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. Ok. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. Chenge, ahora nos ayudas tú, ¿no? It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I Claro. mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people, sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Oh, is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Correcto. Tú puedes ayudarnos. Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? Empezamos bien. Ay, It's a kind of a happy Oye, or difícil definir relaxing música, ¿eh? sound, or a nerve-wracking sound, or even a terrifying one.
Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Ganyu, échanos una mano aquí, tenemos un problema de definición. Yay! That's really helpful. Thanks! We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's go! ¿A dónde nos va a llevar? Esto es abajo, ¿no? Imagino que esto es donde entrena Chenge. Vente en el camino. Vamos a aprovechar. Espera, ¿es arriba? Es arriba. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. ¿Qué pasa, Paimon? Tampoco es para tanto. Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Lamentablemente no. Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine. It's all Paimon's fault. De nuevo. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh. And a melody is? Vamos de una en otra. Digo, necesita. ¿Qué tal si nos cantas tú, Ganyu? ¿Cómo hacerlo con los lirios de cristal? ¿Verdad que Ganyu le canta los lirios de cristal? No, Paimon, canta tú. Hey, don't you patronize Paimon! Let's get one thing straight. Paimon knows plenty of nursery rhymes, but Paimon does not sing on demand. Without payment. Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Espero que eso no traiga ninguna megaflora. ¿Cuál es esta? Me suena, pero no me acuerdo de qué era. Oh, was that from the opera that Yoonjin Del fragmento, sang? ok, sí. Del canto de That was a Yoonjin. melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yoonjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our life squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? Tengo presentimiento que sí. I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs. And a few other things come to mind, too. The songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Los sonidos como Juan Yes, de Lluvia. that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Leo probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel
isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers Okay. and bosses. But at the very least, Kuching and Shenna are your friends now, right? Claro, cuentan. Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. Ahí está. You are too kind. Nonsense. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, ¿Verdad que Chenge también come las thank you in flores advance. por las costumbres de los Wait. adeptus? what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Who dares Ahí refer está. to one not by one's adeptus title, but merely as that illuminated bird? Ahí está preservadora de nubes. Master, Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird is Y landed! le hice así de nuevo. Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already. Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, ¿La conoce? one suspects to know their identity. Well, shall one lead the way? Será un placer. I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Feliz Rito de la If you Linterna. want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Eso es de la ópera cuando conocimos a Chenge. ¿A dónde vamos acá? Ok. Es que nunca hemos ido, si no me equivoco, para algo importante. ¿Aquí? Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Guizhong. No lo puedo asegurar con certeza. Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Ok. Seagazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart.
Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Sea Gazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Sea Gazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. She always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or ladybird. Está bien. Come on, get over yourself! Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. El patrón de las hornillas. ¿Ese era Who Cuba? would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. La forma cuadrada de Can las you copas see que siempre traía yourselves Rex ever Lapis. enjoying a drink from a square cup? Una copa cuadrada. Mientras la bebida se va bien. Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Ok. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains, until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. Streetward Rambler? That would be Ping. You Ah, probably Madame know Ping. her as Madame Ping. Oh, okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Sí. Or are you saying that it was Guizhong? Didn't she, already... Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone, and evoke much sorrow. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. Está bien, Paimon, no cambia. No matter, one will share the whole story with you now. ¿Momento de historia? Momento de historia.
In ¿Cuándo? times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetward Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetward Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere and private by nature, and has never relished socializing. One's dealings with Guizhong were born out of discussions on the discipline of mechanics. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Joder, pues ya empezó. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhong was far greater than one's own. Nosotros nunca le alcanzamos a preguntar a Madame Ping, creo. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. Tiene sentido. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are implicitly understood. Whoa,
So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art. Okay. And can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. ¿Para el rito de despedida? But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Guizhong composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhong's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? Once upon a time, Streetward Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhong passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetward Rambler. But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune?" Aw, poor Madam Ping. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the visionary. Claro, porque yo era pequeñita cuando pasó eso, entonces. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories too would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetward Rambler. Do you intend to discuss this with her? Estaría complicado, la verdad, hablarlo con ella. Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. If I may be so bold, Cloud Retainer, could it be that this is just your own personal opinion? Oh? How so? I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way. So I, too, am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an Adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends.
people she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. We even asked Madame Ping what she thought about adding a music festival to this year's Lantern Rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping, and Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every Lantern Rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in Ping could meet any day of the year. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? Puedes hacerlo por un año. The edibles she brought this time were indeed quite delectable. Very well, then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Once the Guili Assembly, now the Guili Plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retainer? You were still listening? Está bien. One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Está bien. Una buena jugada por parte de Perseveradura. Vamos. Esto es arriba. Vamos a tratar de la montaña. Ahí vamos directamente con Madame Ping. Es ahí, ¿cierto? Sí, es ahí. Whoa, Madame Ping and Cloud Retainer? Creo que estas nunca se han visto juntas en el juego, ahora que lo pienso. Porque Preservadora de Nube de vez en cuando visita, pero creo que nunca se ha visto con Madame Ping. It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? Y sigue diciendo así. Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? 'Cause you're the one who's known Madame Ping the longest. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Oh, Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. One, given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. Esto le está costando, ¿eh? Ganyu, please continue from here. Huh? All right. So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. Buen resumen, me gusta. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Ah, let me think. Yes, I do believe I recall that encounter. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief.
It appears that she has proven herself right once again. Who's she? We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. There is no harm done. After all, Lantern Right's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of guidance, enormous power can be unleashed in them. And a human who has reached their full potential may well be her equal. Someone who could have as much to teach an adeptus as to learn from them. She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and one both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded of this. Madam Ping looks very emotional right now. Of all of us, it was Guizhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh yeah, music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music expert and all, why don't you join the concert as a performer? Joder, Pai Mamá con todo, con el momento, I can cortando make el momento y arrangements todo. right away. Oh, as much as I don't wish to dampen your enthusiasm, it's been a long time since I played this zither. My fingers don't have the dexterity they once did. And whenever I play that tune, it always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. So the past still weighs heavily on your heart? Oh, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. But that is not to say that grief doesn't get easier with time. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that, even if one wished to mourn for an eternity,
it would be a nigh impossible feat. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the lantern rite stage to the youth of today. No, creo que ya sé que viene. If you're sure. Granny! Janfei. Whoa, what's everyone doing here? Did something bad happen? Ah, and now we've spooked Yanfei. No. Everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful, I'm glad. Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. Feliz Rito de la Linterna, Happy Janfei. Lantern Rite. Oh, I just remembered that I have some, work to do at Yuehai Pavilion that I need to discuss with Yanfei. I haven't been able to find a chance until now. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Okay. Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Gladly. This was one's intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. You got it, Madam Ping. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Wow, that'd be great. We'll look forward to it. When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. Alright, let's go tell Mr. Dvorak the news. Esto está abajo. Bueno, al menos está contenta Madame Ping. Creo que es la primera vez que vemos que toma tanto protagonismo en una historia. Lo que me sorprende es que haya ganado protagonismo antes Uva que Madame Ping, siendo tan importante. Está con Ketching. ¿Qué pasa aquí? Mr. Dvorak! Ah, and Kuching's here too. Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Are you serious? Para contar la historia, perfecto. Buen resumen. I see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at all. But Streetward Rambler, or Madam Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madam Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Yep, Kuching summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. Okay. Ah, speaking of, Madam Ping wishes you all the best at the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Wait, are you serious? Oh no, now I'm starting to get nervous. Okay, alright.
Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Mr. Dvorak? He's already gone. Paimon wasn't even finished telling him everything. Before we set off on our search with Ganyu, he asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. Ok, es un inicio. It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. And music is like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different time and place. Que adorable es Paimon cuando aprende cosas. No estuvo mal el resumen, pero te faltó algún detalle. It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. Happy Lantern Rite to you Feliz as Rito de la well. Linterna. Y creo que acabamos, espero, porque no creo que tengamos que hacer nada para el festival. That should be everything taken care of. Eso right? mismo. Oh, no, wait. Como que sí lo hay. Paimon feels like she's forgetting something. What was it? Oh, it feels like it was a while ago. ¿Qué se nos olvidó? Shoot! Latent... ¡Los bambúes de Zhongli! Anyway, fancy bamboo shoots! Zhongli said he wasn't in a hurry, so Dios. if we went now, there's probably still time, right? Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked them by himself. Ugh. Anyway, let's go check with him at Wangsheng Funeral Parlor. Vamos a la funeraria. Los brotes, sí, tú te acordaste, Michi. No, yo me había olvidado completamente de eso. Los brotes de Zhongli. Qué bueno que es paciente. Que no esté justado. Ay, Dios mío, está justado ahí. ¿Está con Yunjiris? Están todos menos Zhongli. Están tocando. Estoy sufriendo mucho ahora mismo. All right, let's take a break here. Ah, Yunjin está ayudando. Ok. Oh wow, look who it is! Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just Están- casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? In broad daylight? Que voy por un sentido, sentí escalofríos. Sí, la verdad es que sí. After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. Está ajustado y está en la parte cómica con lo de Zhongli, que se acuerdan que Zhongli era el dios de aquí en la región que está como escondido. Bueno, esta es su jefa. Zhongli trabaja para ella. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible... Ah, y es un poco abierta con el tema de la muerte. Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came Okay. door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Xinyan's chords, and Yunjin as our mentor, Siento que es como la receta del fracaso. we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more.
Sí, sí, rima, puto. Ay, Dios mío, no. The whole dance floor will be yelling encore, encore! Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this'll be safe? No, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Bien. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on this one. ¿Has visto Zhongli? Oh, Vamos a lo que Zhongli. vamos. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. Ah, se fue a ver a los adeptos, ok. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, he's able to appreciate Xinyan's performances too. Yeah, that's right. Matter of fact, he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Sure thing. I'm all ears. Oh, Bien. Traveler in Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so Hulao, make sure okay. you're hiking up the right hill. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. No sé si se aprende siendo director de una funeraria, pero bueno. Vamos a buscar a... Este debe ser, sí, esta. La de los... La de los ámbar. Debe estar con los adeptos, posiblemente. Sí, de hecho está con... Sí, está con los adeptos. Y está la tetera esa, que tiene que haber hecho preservadora de nubes. Pero no veo a Zhongli. Paimon sees them! It's illuminated deer! And illuminated bird number 2! El maestro grulla número 2. Oye, con esto no tenemos tanto respeto. Paimon, ten cuidado. A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? How is the city nowadays? Ah, ok, les caemos bien, perfecto. Everything's great! But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself! In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli! Here you are! We've brought the bamboo shoots you wanted. Ha pasado rato, ¿eh? Impeccable timing. Ah, perfecto. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that mechanism. Is that? Es la... Sí, tiene que ser lo que creó preservadora de nubes. Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Can we not just call it a cooking machine? Actually, never mind. She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. I trust that you found the answers you were seeking during your recent journey. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Oh, Zhongli! Hu Tao told us to tell you something. A ver qué dice. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses! Y lo hizo con el tonito de todo. When she says performance, she must mean the Lanternrite Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Hu my best wishes for the performance. As for the banquet,
Since the director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Perfecto. Yay! Then we'll see you there? Absolutely. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. I will examine it right away. The appearance is exquisite, and the aroma rich and intense. The craftsmanship of this machine is commendable indeed. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm. ¿Puedo hablar con Sean? I Me gustaría intend hablar to con él. reminisce with my old friends for a while longer. You ought to get back to Liyue Harbor. There is a performance you do not want to miss. Ok, no puedo hablar con él todavía. O sea, normalmente cuando están estos eventos, quedan los personajes por ahí, puedes hablar con ellos. Para enterarte un poco de historia o para pasar el rato. Uy, que hay un techo aquí. Voy a tener que quitarme posiblemente yo. Voy a quitarme. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hintao, and this is a little something called... The Blaze Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you too buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Master, listen! May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Xiao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen! That must be Madame Ping!
Muy bonito. Esperar la noche del día siguiente. Todavía tenemos cosas que hacer. Esto también es del... Ok, no, esto es de otra... Para cenar. Ok, no, sí, es esto. Mire, ya están todos los personajes por aquí. Ya están por acá. Ya deberíamos poder hablar con todos ellos. Me gustan mucho estos eventos, tipo Rito de la Linterna o los de Monster, porque te dan un buen resumen de cómo le ha ido a los personajes en todos lados. De hecho, vimos a Kiki saltando las linternas, Chenje entrenando con forjadora de nubes, las otras trabajando ahí arriba, Yelan todavía haciendo su trabajo ahí de fondo. Me gusta que cada vez se va llenando más el escenario de la ciudad. Bueno, pues vamos a... Creo que eso es lo último. Imagino que todavía queda otra anécdota, sí. El epílogo, vale. Que tiene que ser lo de Jutao. Ah, pero primero, como estamos con el fiebre festival, eso también da recompensas. Vamos a invitar a alguien. Y yo creo que va a ser Yao Yao para desbloquearla. Porque no tengo a Yao Yao, ¿cierto? Vamos a revisar rápidamente. Creo que a Yao Yao no la tengo. No, yo debería revisarla en la galería. No, Yao no la tengo. Así que yo creo que la voy a desbloquear. Puede ser una mala decisión, puede ser. Pero quiero tener los personajes, al menos desbloqueados. Ahí está. Yao desbloqueado. Imagino que no, claro. Invitado. Perfecto. Y esto es lo de... La noche del siguiente día. Ya vemos la reunión con Jutao y todo eso. El día siguiente. 19 de la noche, ¿no? Ahí. Creo que no faltó nadie. De hecho, Chongyun, Xiangling estuvieron... Sí, se unieron. Estaba Guba, el bonito chico. Estaba Guba. Que también vino. Oh, cómo sufrí. Fue horrible el inicio. Con Jutao, yo no puedo con Jutao, ese es el tema. Yo no aguanto, no la aguanto. Cuando se pone a hacer sus cosas. ¿Dónde? Vamos. Ahí estamos. Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhongli. I have them all noted down. I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhongli. But I never knew that you were well versed in the art of cooking, too. It is truly an honor to make your acquaintance. Xinshu? No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. Oh, you flatter us. If it's possible, may I trouble you to provide a few words of guidance for my practices in exorcism? Sí, este es un exorcista. El tema es que nunca has visto un fantasma porque por alguna razón tiene como un aura de positivismo muy fuerte y repele a todos los fantasmas. Entonces es un exorcista que no ha podido exorcizar a un fantasma porque los repele. Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we could start by discussing... Oh, there's so many people here. All we knew was that Jutao invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Lantern Ride, everyone! Likewise. Please take a seat. ¿Qué nos van a contar? Happy Lantern Ride! Are you having fun? Está resultando muy enriquecedor. Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. She's more busy than ever, and Yoonjin's gonna help her. Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering. The performance was spectacular indeed. However,
It gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a headache. ¿Qué hizo? Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? Oh, cierto que es cocinera, tiene que haberse inventado algo. That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Chongyun with eating my share too. Hold on. Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! See? Someone here knows how to encourage people. Thanks, Paimon. Oh, and I have to thank Mr. Zhongli, too. He gave me lots of useful pointers that really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes. Since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices are comparable to a melody dancing on the tongue. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat. ¿Esto ya lo probaron entonces? ¿Salió How mal? about I sample the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Jutao, ¿no? Si Jutao nos invitó. Oh, Huta was the one who invited us, but Eso. she's not here. And ¿Y where's Guba? Guba? Oh, Guba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have had the time to accept Hu Tao's invitation. As for Hu Tao... ¿Qué le pasó? The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being. Okay. Seems like it's almost time. Huh? Hu Tao went to fetch someone in person? Oh, that must mean they are super important. Could it be... Kuching? Ningguang? Or Captain Beto? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could I? Ta-da! We're here! Oui? We're not Plural? late to the party, right? Right? Good thing the conqueror Ciao. of demons and I are both as swift as the wind. And whoosh, we made it just in time. Se trajo a Xiao a una cena. Sí, eso mismo. Oh. ¿Cierto? Que impresiona. ¿Qué hace aquí? I see. So the important guest is the conqueror of demons. I've been looking forward to meeting you. Oye, no finge mal, ¿eh? Estos ya se conocen. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace, Adeptus Alatus. Adeptus Alatus. Ahí tal vez las cago un poco porque creo que nadie más sabe el nombre de Xiao. To convene here with all of you is indeed a great honor. A ver qué se inventa este. Ok, no se lo salta, ok. ¿Cuántos días antes? En la pasada Guangzhou. I don't need an umbrella. Está Diluc hablando de fondo. It's almost Lantern Rite, yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline. Rex Lapis, may I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Huh. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? I had a pleasant chat with Chef Yanxiao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. What about the sesame oil? It's a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. Espera, ¿le pidió algo en específico? ¿Por eso está ahí? I'm sure you're exaggerating, Zhang... Sir. Claro, no se conocen. There he goes again. Enough with the pleasantries. Go let our guests take a seat. Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances,
I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? Somos amigos desde hace tiempo. You two sit together. ¿Y cómo tú lo conociste? Ok. You should take a seat too, Director. Oh, finally remembered me? When we arrived just now, the host at Shinue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. Se recomienda se dispone a degustar los platos mientras disfrutan de Paimon la would have never conversación. guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Situaciones incómodas sí las hay. En esto son unos genios para preparar esto. Para empezar, fingiendo ser un humano normal, siendo el dios de la región. Entonces, claro, se conocen porque esto es un adeptus. Los adeptus trabajan para el dios. Y ahora trabaja como un humano normal con la directora que es media rarita. Entonces, claro. Pero nunca habría pensado en mi invitado de Gustavo fuese a recibir Xiao. Es que eso me sorprende. That's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. Bueno, eso... El que nosotros somos amigos de Xiao es como se entiende, pero Jutao y que lo haya traído, Xiao se niega a todo lo que sea de grupo, por así decirlo. ¿Cómo? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. Ah, ok. No le conoce, pero... You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations, dispelling evil together, both in the open and from the shadows. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Changyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. We know each other too. ¿Cómo? He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. ¿Cómo? Degustación de mis platos durante el concurso. Oh, ¿y por qué me suena que sí? I didn't think we'd have the chance to meet again. Happy Lantern Rite. No anecdote, however, compares to meeting you in person. I'm Xingqiu, Shangling and Changyun's friend. The pleasure is all mine. Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Paimon doesn't know what she should say anymore. Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons. Ay, Paimon. Please accept Paimon's greetings too. Belated Happy Lantern Rite. Juego un ente. Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon. There's no need to be so Está bien. polite. You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. Hiya. What's your true intention then? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past, and embracing the present with joy. And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. Indeed. Exceptional acting skills, Director. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, exorcising evil spirits, and of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. ¿Se habrá enterado Jutao que este es...? No, no creo. Everyone has done some pretty amazing things. As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Huh? Sounds kinda self-important, but... Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. He rarely ever enters Liyue Harbor after all. Tengo curiosidad de saber cómo lo It consiguió. wasn't as complicated as you think. Vamos a verlo. Hace poco, otra vez en la posada Wenshu, ok. Rain. Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, just boss.
And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Shao. Ah, iba directamente, ni siquiera se lo topó. Hero of Dihua Marsh. I know you're there. Quiet. Do not disturb the peace. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? ¿No lo va a decir? That does sound like one of Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? Suena... sí. There might be other reasons. Para mí suena suficiente. Con que dejen a Xiao tranquilo. Smart guess. Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know, just to be sociable. Ok, le tiene que haber... Le tiene que haber sobornado con información de los yaksha. In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. Humans couldn't escape from the torment of the plague, nor could they escape death. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wangsheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off the spirits of the dead. That is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. That's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. ¿Tiene sentido? ¿Preocupado por el karma? You know him pretty well, huh? This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. ¿Verdad que Xiao se supone que tiene como un aura como contaminada? Algo así. Pero claro, los que pueden controlar los elementos se supone que son más resistentes a esas cosas. Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many people. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy, so he's probably the most resilient. That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Huh? What? I'm siding with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely make you eat all your carrots. Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now that I think of it, Xiangling told me that Guoba used to be the stove god. Guoba era el patrón de los hornos, sí. It sounds like you've heard the rumors. ¿Ya estás bien? Oye, habla hasta ya menos de lo normal. Estás acostumbrado. I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. Vale, lo que no te puedes comer, puedes dárselo a Paimon. Right! Wait, what? Seeds of Story, brought by the wind. And cultivated by time. Did Paima just unconsciously complete that saying? That voice. Could it be? Rayo, no la escuché bien. If I'm not mistaken, there's someone knocking at the door. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in. ¿Venti? Espera, ¿es Venti? You finally let me in. ¿Qué hace Venti aquí? Hello, hello.
No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. El Arconte del Viento. Happy Lantern Rite. Arconte del Viento, 20. No sé qué rayos es acá. Oh, it's the tone deaf bard. También conocido como el bardo de pacotilla. Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. It looks like we're gonna be friends. Fate has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. She no doubt is the one with the most authority here. Whoa, these dishes look amazing! Is it really okay for me to join in? All right, I'm digging in. Huh, it's you. ¿Le conoce? Bueno, tiene sentido, eso tienen que haberse conocido. Oh, isn't this Genu? No. Genu? Cierto, Senju es su... Senju escribe libros a ratos y tiene ese otro nombre para pasar desapercibido. Yep. Now that I've taken a closer look, you're a fan of Genu's works. Había tanto de comida que me dio hambre. I met Xingqiu at Estoy a en una light situación un novel poco similar, la convention. verdad. How I wish we'd met Okay. sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genu's new novel as thoroughly as I could. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Xingqiu's friend? Y estos dos se conocen, porque son los dioses. También el viejo amigo mío. Xiao, you remember me too, right? We had a chat not long ago. John Glee tiene que estar pasándolo súper mal, fingiendo ser humano, no conocer a Xiao y ahora no conocer a Venti. Yes, yes. Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago when I happened to run into this... Con este sujeto. You've already forgotten? I'm a bard, remember? And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody, and it made me feel relaxed and at ease. I couldn't help but stay and listen. Okay. Thank you for your patronage. I understand now too. Con lo que I'm puedes decir. Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. Ay, Dios. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant. Oh, you're too nice, Venti. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. Puede ser, ¿no? So, you're an adeptus. Do you think it might be possible? Uy. Sorry. I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't have much knowledge in that matter. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Paimon, callada. Por favor. Oh, right. Xiao's a warrior. He doesn't come to the city very often, so it's pretty normal for him to not know anything. Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before.
The guests in the ¿Cómo tavern lo van a talked about molestar? this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest tavern, ordered a cup of hot tea with the most complex name. Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in Mondstadt. Oh. I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's Yeah. no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt. Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, "The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old memories." The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. If I were to give it a go, I'd make it... An old melon on a vine, a new flower that grows fine. Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Let's shake hands. Of course, of course. Ay, no, estos dos juntos va a ser un problema. Hey, Shincho! Mind lending me a few books when we get back? Pick out some well-written ones. I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. I don't think it's your fault. Changyun's right. It's not our fault. Nosotros pueden servir de inspiración para tus apodos raros. Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone-deaf bard here? Sí, Are you here ¿qué to haces take aquí? part in Lantern Rite too? No, no es de tu nación, así que es raro que estés aquí, Venti. I heard that Liyue will be hosting a Lantern Rite music festival this year. As a musician myself, how could I possibly resist the temptation to come take a look? Or listen. Pues te lo he perdido. Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? Pero no sé si hasta el último momento. As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. Un tipo de Fontaine que organizaba el concierto. Me estaba por la zona. Tú lo mandaste hacia acá, The creo. Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the lanterns and strolling around the shops, and they might just go travel somewhere on a whim. It is rather difficult to predict another's whereabouts. The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends, new and old. This is not to come together with all of you at the beginning of the year. One can't help but be filled with joy. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in like that, did I? We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt, but since Mr. Zhongli insists on drinking tea, I'll give a toast with tea too. Everyone, thanks for the treat. You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. May this year be better than the last. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good idea. All of a sudden, they started proposing toasts. Should we? ¿Chao? What's with the urgency? Salgamos, un momento. Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Helps with digestion.
come too. Te estás quedando con hambre, ¿no? Yeah? No pasa nada, volvemos enseguida. Okay then. Don't forget to come back. Dime por favor que le vamos a preguntar sobre Venti. Es que es muy raro que Venti esté aquí. De hecho, ahora que lo pienso, creo que es la primera vez que vemos a Venti y a Zhongli juntos. Dime por favor que le vas a preguntar sobre eso. Solamente debería hacértela yo a ti. It's hard to describe. ¿Nunca fuiste a un encuentro como It's este? not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. No, que simplemente lo sacamos de ahí porque no le gusta estar con gente. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. But this time... Es todo culpa de Zhongli, ya veo. No, Culpa de Venti. no. I didn't mean that. So you know his true identity. I'll get straight to the point then. Bien, dime. The Animo Archon is a free spirit. El Arcón tenemos un And his espíritu libre. temperament is as Sí. carefree as the music he plays on the flute. It's easy for a god like him to live in harmony with humans. And that's something I might never be able to do. That does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels strangely novel. Yes. The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. I had made mental preparations before agreeing to come. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here. But I didn't expect the other guests to be... General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. But I think he meant designing clothes for those around him. The clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capisis himself. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. ¿Zhongli? I'm not intruding, right? You're not. What is... Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. No tan preocupado como para no comer, eso es una buena To señal. be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanxiao made. You're worrying too much. Why would I? Anyway, let's head back. Please wait. There's pasa? another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought them for you. Almond tofu? Tofu almendras. Ese es el platillo favorito de Xiao. Yup. Since the Masterful Chefs competition, you could say that Yan Xiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshu Inn sometimes to discuss our cooking. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu, so I learned a thing or two about the dish from him. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guests she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your support. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Thank you for the trouble. There was no need to... I'll take them. Thank you. And Guoba too. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yanxiao cooks. Please let me know if there's any improvements I should make. Okay.
That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. Ok, entonces están aprovechando este evento para reunir a los arcontes. Normalmente hacen los eventos eso, una parte de diversión, tales, y luego hay una pequeña parte de historia, como de desarrollo. You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. Oye, no tardamos casi nada. Eso, en realidad fuimos rápido. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. Your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. No worries, we're all just chatting here. There's no serious business to take care of. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk to you. But even though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Ok. Oh, is this some local custom? Oh, Jutao tiene la visión en la espalda. No lo había notado nunca. Perdón, me gusta saber lo de las visiones de la gente en este juego. This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. Spontaneity is the best choice to make here. Let's use this incense burner on the table. Ok. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us all. Lighting the incense will signify continuous growth and prosperity in all our endeavors in the new year. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Since we all get to nominate someone... Maravilla a mí, ¿no? I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Okay. Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. Pensé que Zhongli me iba a tirar la piedra a mí, pero vamos Now that mejor. we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one and only chef here do the honors? Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Masterful Chef's competition. The only heir of the famous One Mean restaurant. A good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're back at square one again? Please stop! You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feyun Commerce Guild Se van a tirar la piedra entre It's one todos. of the largest commerce guilds in Liyue Harbor. Ya está, ven, te aplaudo, desgraciado. Don't get me involved in this. Oh, not a bad choice. With the Commerce Guild's young master lighting the incense, we're all sure to make a huge sum of mora in the new year. That's not how it works. Making a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance than good health and happiness, which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who keeps everyone's home safe from evil spirits. Ay, le voy a tirar la piedra a Xiao. Huh? Now you're nominating me? I can't be the one when we have the Conqueror of Demons right Mira, here. sí. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. I refuse. Bien. I am most certainly not the most distinguished guest here.
Lo diré por su You inglés. should all be able to make the right judgment based on your observations. Un momento, no. One person here is well acquainted with everyone else. Oh, that's right! Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. No, wait! Paimon said she wouldn't talk to you again. Huh? Who else is there? Huh? Ahí va Paimon. Does that mean Paimon's the most distinguished guest? Oh, well, that was unexpected! I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. But once you have someone there to brighten up the atmosphere, everything along the way will become lively and vibrant too. Ah. Yo presento que yo no estaba pensando en eso. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. You guys, Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments, right? Claro. Thank you. You made Paimon wait for a long time, but Paimon's not mad anymore. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time. That is indeed true. That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Joder, las tomas de la cámara. Here you go. Take the match, and don't burn yourself. But if things go really wrong, here's the 2-for-1 coupon. Ir al cupón, ok. Una suculenta, el banquete llega a su fin y todos se disponen a despedirse. Y ahora sí tenemos fin, supongo. Hoy no contaron nada de historia. Simplemente se reunieron todos. Pero igual fue guay ver la interacción. It's getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. Gracias por invitarnos. The tea was amazing, too. You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite you next time. Let's see. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. No need. I'm headed Justo towards the los harbor que to queríamos meet a hablar. friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Es primaveral, eso será en el evento de Mondstadt, supongo. Bye. Oh, we should write poetry together sometime. We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. Well then. Rex Lapis. Entonces, sí. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. I meant what I said.
I heard that during the Lantern Rite Music Festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already very close to the truth. But there are multiple sides to humans and gods alike. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending, while others were kind and capable. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem extraordinary to humans are something more akin to close companions. This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. Zhongli, what you're saying is... It looks like you understood what I meant. Ah, the director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. I'll be taking a walk around and admiring the night scenery. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Goodbye for now. Bye, Zhongli! Everyone's gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide, will always stay by your side, Traveler. Good that you were aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No, ese se va a ir. No need. Sí. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. Okay, I'll see you next time then. Perfecto. Y creo que son todos. A ver que me haga hablar con alguien más. ¿Eso fue todo? Sí, es todo. Acabamos el festival. Esto lo pillé. No, lo voy a pillar ahora, de hecho. Y supongo que ya estarán disponibles para hablar. Aquí tiene que estar ajustado, supongo. La señora esa. Vimos que Yunjin... No, ¿quiénes estaban abajo en el puerto? Pero bueno, ya están disponibles para hablar, si no me equivoco. Sí, ahí está Yunjin y Xinjiang. Me comentarán cosas del evento, de cómo le ha ido todo. Y Venti dijo algo del puerto. Me dijo que sabía dónde. O sea, tengo una idea. Pero bueno, yo creo que eso sería todo por ahora. ¿Qué tenemos acá? Ah, tenemos que ver a Yao. Vamos a subirla hasta el límite de nivel actualmente. Que es el 20, lo hay que ir ascendiéndola ya, pero la dejo marcada en 20 para que quede capeada. De hecho, tengo que ascenderla. La primera ascensión es relativamente gratis. Did my spear just get lighter? It'd be great if it could get a little shorter, too. Y hablando. Escala va, mientras la vayas subiendo de nivel, va a subir vida, por lo que estoy viendo. Y bueno, esto es importante porque si subes a los personajes te dan deseos del permanente. Tú qué ruidosa. Simplemente está tonteando con la lanza. Hablando de lanza, se supone que tú vienes con una lanza de nivel 1, sí. Así que vamos a pasarte la lanza esta de acá, para que la otra quede disponible. Constelaciones, tú eres 4 estrellas, ¿cierto? Sí.
Así quiere estar bien. ¿Con qué vas tú? Con hipostasis dentro. Ok. Bueno, pues eso sería todo por parte del evento. Yo creo que lo voy dejando por aquí, voy cortando. Están el resto por hablar, pero yo creo que eso lo veremos en otra vez cuando tengamos tiempo para tontear en el Genshin. Pero eso sería todo por el evento. Estuvo muy guay. Esto se alargó mucho, no pensé que iba a tardar tanto, pero le enganchó bastante la historia. Y quería ver cómo se desarrollaba eso de Zhongli con Venti. Pero parece que fue todo bien. Así que eso, yo creo que lo iremos dejando por aquí. Si les ha gustado y también esto lo resubió en YouTube, pueden darle al me gusta, pueden suscribirse para próximos resubidos que se hagan en YouTube. Y si quieren ver los directos en bruto, esos están en Twitch y estos mismos videos también están en Twitch. Nos estaremos viendo la próxima y eso sería todo por mi parte. Adiós.